esta conferencia que se impartirá a continuación, titulada Perfil Cineantropométrico, Boxeadores Amateurs y Profesionales a Nivel Internacional, es una presentación que hace aproximadamente un mes y algo presenté en México, en Guadalajara, en el Congreso, el segundo Congreso Iberoamericano de Investigadores en Antropometría Aplicada. Fue una conferencia que fue por solicitud propia del comité organizador de este evento, en el cual me pidieron 3 temas y específicamente este fue el que seleccionó, sobre todo por el arraigo, la importancia que tiene este deporte en México, que es un país que a nivel profesional es de los que más campeones mundiales tiene. Pero bueno, yo no puedo continuar esta conferencia sin decir que aquí, bueno, tenemos el máximo referente de esta área de las ciencias aplicadas al deporte en Cuba. Específicamente le estoy hablando del doctor Carlos Rodríguez. Ustedes lo verán en la conferencia, que ha sido el máximo referente del estudio de las características antropométricas del boxeador desde la década del 70, cuando él comenzó con sus investigaciones, cuando se celebraba en Cuba el primer campeonato mundial de boxeo aficionado en el año 74, y después estos estudios continuaron hasta la década del 90, ¿no? Tenía que reconocer eso porque lo tenemos aquí presente hoy, y también, bueno, va a ser reconocido con el premio a la obra de una vida, precisamente por la contribución que ha hecho a este ámbito de la cineantropometría, de las ciencias aplicadas específicamente. Bueno, el boxeo ha sido un deporte muy estudiado. Ahí en la diapositiva ven algunos temas de investigación asociados específicamente con el éxito del boxeador, dentro de los cuales, bueno, fundamentalmente el área de la fisiología del ejercicio, la nutrición, la psicología, también la biomecánica, el área técnico-táctica, también estudios en todo lo que tiene que ver con el ámbito situacional en este deporte, y bueno, también han sido abordadas las características individuales de los boxeadores a nivel internacional, dentro de las que se encuentran las características antropométricas, que realmente son el área que más limitaciones se le ha encontrado a nivel internacional en cuanto a, sobre todo, publicaciones en la red informática mundial. Sí. Queda tiempo, ¿no? Bueno, sí, bueno. El boxeo es un deporte que a nivel profesional tiene varias organizaciones. Aquí aparecen las categorías competitivas que existen en la actualidad en el boxeo a nivel internacional, donde, bueno, ahí ven la Asociación Mundial de Boxeo. Ustedes saben que el boxeo a nivel internacional, sobre todo a nivel profesional, tiene varios organismos, ¿no? Está la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, etcétera, ¿no? Tiene varias organizaciones a nivel internacional que dentro de la cual se estructuran estas categorías competitivas. Aquí ven el boxeo amateur también, que de alguna manera estas categorías competitivas tienen similitudes con lo que pasa también a nivel profesional. Aparece la categoría mini mosca, mosca, gallo, pluma, ligero, y que se ha dicho a nivel internacional qué sucede en este deporte. Hay que darle tiempo a esto por lo que... Sí, le doy y espero. Okay. Sí, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿qué se ha dicho a nivel internacional en este deporte? Bueno, en definitiva se ha dicho que hay diferentes escuelas, hay ciertas culturas del boxeo que se han desarrollado sus propios estilos, pero no todos los cubanos, por ejemplo, tienen clase, y no todos los peleadores afroamericanos son hábiles, como se dice a nivel internacional. Hay muchas razones para hablar de cineantropometría o de antropometría aplicada al boxeo. Ya en el año 2016, un investigador, Chavene, y colaboradores realizaron una revisión sistemática en este deporte y concluyeron esto que aparece acá a la izquierda, ¿no? Que hay necesidad de futuros estudios debido a la importancia de homogeneizar la información, porque en realidad, cuando se revisa la literatura a nivel internacional en este ámbito de la cineantropometría, se plantea que hay un panorama dispar
en lo que respecta a las categorías competitivas. Ustedes saben que generalmente que aparece un estudio en la red informática internacional sobre este deporte, se tienden a agrupar, por ejemplo, las categorías por ligeros, medianos, y realmente cuando existe una gran variabilidad entre todas las categorías de pesos que usted puede agrupar dentro de un mismo rango. También se dice que hay un panorama también dispar en cuanto a las ecuaciones que estiman porcentaje de grasa. Se utilizan diferentes metodologías y a lo que también se suma el número reducido de sujetos estudiados. Esto desde que en la década del 70, aproximadamente en los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76, que se estudiaron boxeadores, se ve que hay una pequeña muestra, en este caso, que fue estudiada por Carter y colaboradores. También porque en este caso cuando se presentó en Guadalajara yo les decía a ellos, bueno, ¿por qué es importante también hablar de boxeo en esta conferencia? Porque América Latina, Iberoamérica de manera general ha sido un referente a nivel internacional en la práctica del boxeo en cuanto a resultados competitivos. Baste decir que el país con mayor número de campeones mundiales es México, 153, cuando hablamos de boxeo general, no solamente del amateur, sino boxeo profesional. El país que más campeones posee por millones de habitantes, en este caso, es Puerto Rico con 16,4%, y Cuba aparece en el 8º lugar. Ahí ven todos los países latinoamericanos y el número que tienen es el lugar que tienen en el ranking, ¿no? En cuanto a más campeones a nivel internacional. Y el país con más campeones en estas diferentes organizaciones que hay a nivel mundial, bueno, aparece en primer lugar Puerto Rico en el ranking. En el 4º lugar aparece México, bueno, y en primer lugar aparece Estados Unidos, por supuesto, pero no se pone en esta diapositiva por no ser un país iberoamericano. En este momento yo estuve hablando de Iberoamérica. En cuanto a ranking olímpico, bueno, Cuba. Cuba es el país que tiene el 2º lugar en cuanto a resultados competitivos en el ranking olímpico con 41 campeones olímpicos, Argentina con 7 y México con 24. El primer lugar es Estados Unidos. Y otra justificación para hablar de este deporte, específicamente en este ámbito, es que, como dijo Lindsey Carter en la Enciclopedia Ilustrada, publicada en el año 99, y reconoció así que Cuba es el país que tiene la base de datos sobre boxeadores amateur existente, es el mayor archivo que existe a nivel internacional. Bueno, aquí hay una foto. Yo creo que el de en medio que está señalado con las flechas, ustedes lo reconocen, es el profesor con barba negra en ese momento, es el profesor Carlos Rodríguez, que lo tenemos el gusto, el placer de tenerlo aquí en una reunión celebrada en México, en un congreso desarrollado en la década de los 90 en Osaka, me parece que fue ese, en Oaxaca, ¿no? Donde fue ese congreso, ahí lo ven al lado de diferentes referentes de esta área del desempeño, entre los que se encuentran Víctor Maxudo, Bill Ross, Marcel Heberlin, Robert Hernández Corbo, el profesor Lindsey Carter y Jane Grace de los Estados Unidos. Bien. Dentro de los principales aportes en esta área, en Cuba, se encuentran esto. Bueno, el profesor y su grupo de colaboradores estudiaron alrededor de 1.300 boxeadores en diferentes regiones del mundo, África, Asia, Europa, América específicamente, y de ahí derivaron diferentes trabajos que han constituido referencias para el estudio del boxeador en Cuba, pero que después vamos a ver que realmente esos estudios todavía están vigentes, tienen vigencia a nivel internacional. Bueno, vamos a ir desglosando cada uno de los pilares de la cinantropometría y vamos a empezar por el estudio de la composición corporal, en el cual se han hecho algunas grandes contribuciones desde Garay en la década del 70, pasando por Carter y terminando por el profesor Robert Malina, en este caso que realizó estudios fundamentalmente de componentes principales en la población deportiva, participante en los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 76, y se ve en esta investigación que él hace que realmente el promedio de las puntuaciones computadas en cuanto a la grasa subcutánea, los dos componentes principales que él estudia, que adiposidad general y distribución tronco-extremidades, se ve que el boxeador a nivel internacional
tiene un equilibrio en cuanto a la disposición de la grasa a nivel de tronco y a nivel de extremidades, ¿no? Con respecto a otros deportes en los cuales sobresale quizás más el tronco y en otros sale más la grasa acumulada en las extremidades. En cuanto a los estimados de la grasa corporal, bueno, aquí aparece un panorama dispar, ¿no? En dependencia del estudio, es lo que se decía en la revisión sistemática, que hay un panorama dispar en cuanto a la estimación de la grasa. En dependencia del estudio que usted cite, se puede encontrar que el boxeador a nivel internacional puede aparecer valores tan bajos como 6,6% de grasa hasta valores tan elevados como los obtuvo Cana en una población de la India con 16,4%. Pero este panorama dispar se debe también a que han sido utilizados como referencia diferentes métodos para evaluar la composición corporal. En algunos casos la fórmula de Parískova, en otros casos la fórmula de Weider y colaboradores, como en el caso de Cana, que fue estimada la composición corporal por el método de Durning y Rajaman, que tiene otro origen. Bueno, estos son resultados obtenidos por el profesor Carlos Rodríguez. Aquí se aprecia, son extraídos de una publicación llamada Aproximación hacia el cálculo del peso adecuado en la preparación del deportista, donde se observa la tendencia desde la división de 48 kilogramos, o los moscas, mini moscas, hasta las divisiones superiores, una tendencia que es la que se espera en la práctica, donde se ve que hay un incremento a medida que vamos pasando por las diferentes divisiones de combate. También a la derecha aparece una lámina donde se aprecia que esto es un estudio también realizado por él, utilización de indicadores simples en la composición corporal, donde se aprecia que el boxeador europeo, en este caso, tiene más grasa corporal que el boxeador, en este caso el cubano, ¿no? Que es el que estudió él. Y esta misma tendencia la observamos nosotros cuando realizamos un estudio ya más reciente en el año 2008. Este estudio fue publicado en el 2018, fue publicado en la revista APUM, y se observa esta misma tendencia, de manera que nosotros hemos concluido que las características de la composición corporal de boxeadores cubanos más exitosos a nivel internacional no han cambiado, pero fundamentalmente no han cambiado porque esto es un deporte que ustedes saben que tienen restricciones en cuanto al peso corporal, y la estatura covaría conjuntamente con el peso corporal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que muchas de estas investigaciones realizadas en los 70, en los 80, todavía siguen vigentes, ¿no? Pues realmente no ha cambiado la estructura física y la composición corporal del boxeador, como sí ha ocurrido en otros deportes, por ejemplo, el baloncesto, el béisbol, donde ya Norton y colaboradores desde principios del siglo pasado han planteado que existe una evolución morfológica en muchos deportes, pero no ha ocurrido así en estos deportes que tienen restricciones en cuanto al peso corporal, como en el boxeo, la lucha, el judo y sobre todo estos deportes que están muy condicionados por el peso. Otra de las grandes contribuciones que realizó el profesor Carlos Rodríguez Alonso es esta, que es un estudio que se llamó en su momento Adaptación del sistema O-Scale para su aplicación en boxeadores, consideraciones metodológicas, donde este autor planteó que la adiposidad, en este caso de los boxeadores, se sobreestima cuando se evalúan boxeadores entre las categorías entre 48 y 60 kilogramos. Hay que decir que esto es un sistema que originalmente diseñó Ward, llamado Scale System for Human Physics Assessment, y fue su tesis doctoral, su disertación, donde él proponía una metodología para evaluar la composición corporal que no estuviera influenciada por las tendencias que sabemos que tienen las ecuaciones, que en este caso generalmente ustedes saben que hay que considerar supuestos que están subyacentes al uso de estas ecuaciones, donde en este caso la grasa corporal tiene un valor constante, se considera de 0,9, y la masa corporal activa de 1,1, ¿no? Entonces, en este caso, estas son propuestas que de algunas metodológicas, que en algunos casos lo que hacen es precisamente tratar de sustituir todas estas supuestos teóricos que hay subyacentes a todas estas ecuaciones, ¿no? Para quizás no sobreestimar la grasa corporal como hacen en este caso cuando aplicamos este tipo de método. Bueno, aquí aparece el fraccionamiento de la masa corporal por el método de Rojiquel, que es una propuesta, un estudio que realizamos nosotros ya en la década en el año 2008-2009 específicamente. Tratamos de
validar ese método, que es un método que todos sabemos que surgió en la década de los principios de los 90, en el año 88 específicamente, fue la tesis doctoral de la doctora Deborah Kerr, que lo que buscaba precisamente es obtener una propuesta que sirviera para el fraccionamiento de la masa corporal a nivel internacional, ¿no? En deportistas, en muestras de deportistas, fundamentalmente para su uso, sobre todo en el ámbito de la nutrición y la medicina deportiva, ¿no? Y se observan también las tendencias, cómo va aumentando la masa muscular a medida que aumentan las categorías, y cómo la grasa corporal también se mantiene más constante en este caso. Bueno, hablando del somatotipo antropométrico como tal, el somatotipo, por referencia del boxeador, bueno, aquí ven a los boxeadores, se aprecia aquí en esta zona, con respecto a otros atletas de deportes de combate, y se ve como hay una diferenciación, ¿no? Prácticamente en esta zona de la somatocarta aparecen los boxeadores con una tendencia al somatotipo mesoectomórfico, y hacia esa zona aparecen la mayoría de los deportistas de combate, sobre todo los deportistas porque compiten por categoría de peso, ¿no? Aquí estarían los levantadores de pesa, aquí aparecerían judocas, luchadores y boxeadores hacia ese extremo, ¿no? Que tienen un somatotipo que es más lineal que el resto de los deportes de combate. Estos son resultados que obtuvo Carter, publicado en su famoso tratado de somatotipo, desarrollo y aplicación, donde se aprecia que el somatotipo está alrededor de los boxeadores a nivel internacional, fundamentalmente está en esta zona, ¿no? Es más un somatotipo equilibrado en cuanto desarrollo de la mesomorfia y desarrollo y los dos componentes, que tanto la endomorfia como la ectomorfia aparecen al mismo nivel en este caso. Ya ustedes quizás comprobaron cuando les presenté la lámina anterior que el somatotipo, el boxeador cubano tiende a ser más lineal que el boxeador a nivel internacional, donde se aprecia que tienen un somatotipo quizás más balanceado que el boxeador cubano. Evidentemente esto no sucede así en todas las categorías. Aquí nosotros en esta lámina hemos graficado cómo ha sido la evolución del somatotipo de los boxeadores que han pasado, sobre todo los más exitosos que han pasado por la categoría superpesada o supercompleta. Tengo que mencionar que aquí aparecen boxeadores que han sido medallistas mundiales y medallistas olímpicos, y se ve cómo ha transitado ese somatotipo desde la década del 70. Estaríamos hablando, vamos a pasar hacia arriba. Lo del cuadrito, ¿no? Anterior. Bueno, en fin, voy a resumir. El somatotipo de los boxeadores super pesados o super completos, sí, a nivel internacional ha transitado de un somatotipo balanceado a un somatotipo quizás que sea mesoendomórfico, y nuevamente en la actualidad tenemos un somatotipo balanceado como el somatotipo predominante en esta categoría. Si nosotros, los que conocemos el boxeo, evaluamos en el tiempo todos los campeones que hemos tenido, bueno, desde Teófilo Stevenson, que tenía ciertas características, pasando por Roberto Balado, que saben que tenía características completamente diferentes a Stevenson, por Olaniel Solís, que también fue un campeón olímpico, hasta Arislandi Sabón. O sea que que el somatotipo ha tenido una migración muy grande, sobre todo en las categorías superpesadas, lo que no se ve en el resto de las categorías competitivas. Aquí se ve, también tenemos una lámina de un estudio que fue publicado en una publicación de autores kenianos, donde ellos concluyen que con el incremento de la ectomorfia sobre 3, en un valor sobre T, incrementa el número de victorias, ¿no? Ellos hicieron una recopilación de datos de la red informática internacional, donde ellos buscaban las peleas, el número de peleas ganadas, en este caso por KO, y las características antropométricas de esos individuos. Ellos concluyeron que los individuos que tenían un valor por encima de 3 se incrementaron en este caso las victorias, y el número de victorias por KO en este caso se ve más en los extremos de la distribución, o sea, individuos más mesomórficos e individuos
menos ectomórficos también. Ahora, en cuanto a la proporcionalidad, ya desde la década en el año 2004 específicamente, Norton y Kanda en España, Norton en Australia y Kanda en España, concluían que los boxeadores deberían poseer brazos largos para realmente tener un mayor alcance y piernas cortas para descender el centro de gravedad y que esto le brinde mayor estabilidad para su desempeño. Esto es lo que se dice que debe ocurrir en el boxeador, que se debe destacar en el boxeador a nivel de la proporcionalidad. Y aquí específicamente en Cuba, el profesor Carlos Rodríguez, ya desde la década del 80, en los estudios que él hizo sobre contribución al perfil morfológico del boxeador cubano, él planteó que, bueno, que en estos boxeadores, sobre todo en estas categorías entre 48 y 57, fundamentalmente lo que predominaba era un tronco medio con hombros intermedios, y ya en las categorías superiores, más de 75, un tronco corto con hombros intermedios, ¿no? Como patrón que caracteriza la figura del boxeador cubano, que evidentemente aquí hay que tener en cuenta que también en todas estas escuelas que yo les hablaba al principio hay un componente étnico que también hay que destacar y que también condiciona la estructura física de los boxeadores. Por eso les decía que en cuanto al somatotipo, los boxeadores cubanos son más lineales que el resto de los boxeadores a nivel internacional, por lo que hemos podido observar en la literatura. Bien, aquí en esta lámina nosotros tenemos que destacar el alcance promedio entre los campeones más exitosos y pasados y presentes. Y bueno, y se ve que en este caso lo que se está graficando aquí es la envergadura, que es un indicador de gran importancia para este deporte. Y se ve que a medida que, sobre todo, los boxeadores más exitosos a nivel internacional han tenido una gran envergadura también, ¿no? Que es un parámetro que hay que destacar en este tipo de deporte. Que evidentemente la envergadura condiciona mucho el tipo de estilo de combate que desarrollan los boxeadores. Bueno, aquí ven este mismo panorama de la envergadura, lo ven en boxeadores de la categoría supercompleta. Todos estos boxeadores que están aquí en esta categoría supercompleta han sido campeones mundiales de las diferentes organizaciones. Aquí se aprecia el alcance promedio entre los boxeadores más exitosos, pasados y presentes en esta categoría superpesada, y se ve que, por ejemplo, Andy Ruiz, que es un mexicano, yo lo resaltaba en la conferencia de Guadalajara, con esta envergadura que tiene más pequeña, y Anthony Joshua, que es un boxeador británico, que tiene mayor envergadura. Sin embargo, Andy Ruiz, en el match que tuvieron estos dos boxeadores, fue el que en este caso obtuvo la victoria, pero evidentemente Andy Ruiz es un boxeador que tiene un estilo de combate que baja más hacia la riposta, hacia la búsqueda del sujeto ese, o a esperar al sujeto en este caso, y en eso consiste su estilo de combate. Y Anthony Joshua es un boxeador más estilista, pero en este caso también Andy Ruiz es un boxeador que tiene mayor desarrollo de la masa muscular, y aquí se dan cuenta cómo también la antropometría condiciona mucho el estilo de combate que desarrolla el boxeador, y en este caso es una característica que hay que destacar. Bueno, esto pasa en otras divisiones. Aquí ven otra división de combate. Aquí están Sugar Leonard, Robert Durant, Thomas Hearns, Marvin Hagler, que fueron considerados los 4 magníficos en la década del 60. Y aquí aparece el alcance promedio. Entre todos ellos se ganaron evidentemente. Cada cual traía al otro rival hacia su estilo de combate. Y no obtenía la victoria, que precisamente tenía mayor destaque en este caso en las envergaduras. Bueno, aquí se observa que la altura promedio de la división y el tamaño de la muñeca para cada categoría de peso. El tamaño de la muñeca también es un factor de gran importancia en el éxito en el boxeador. Se observa cómo aparece la estatura y también el tamaño de la muñeca, y hay hasta una fórmula que proponen algunos para estimar el tamaño de la muñeca de un boxeador, en este caso con respecto a la altura.
Bueno, y hay un estudio que en cuanto al tamaño de la muñeca señala, un estudio realizado en los Estados Unidos, presentado en un congreso, que señala que típicamente los individuos más grandes poseen puños más grandes y muñecas, así como una elevada masa corporal. Con la muñeca y puño cerrados se constituye en una terminal del segmento distal que hace contacto con la superficie de impacto. También la masa del brazo, en este caso el tamaño de las muñecas y el puño, pudieran tener un valor considerable en el impacto de la fuerza. Y Guidetti, que es un autor italiano, encontró correlaciones significativas entre el perímetro de la muñeca y la performance. Aquí ven un valor de correlación en 0,780. En correspondencia, otro autor encontró un valor elevado del perímetro del puño con respecto también a la estatura, con un valor de 0,657. Bueno, para concluir vamos a hacer una breve caracterización, una breve comparación entre deportistas profesionales e internacionales. ¿Qué se ha visto en la literatura, en los datos que hemos podido observar? Ustedes saben que el boxeo está siendo cuestionado, muy cuestionado a nivel olímpico, y ya se plantea una transición del boxeo amateur al boxeo profesional. A tal punto que Golden Ring Promotion, que es una de las promotoras que está haciendo hoy en día ese tipo de promoción de estos boxeadores, sobre todo de boxeadores cubanos, que están boxeando a este nivel ya de semiprofesional. Ellos, lo que se ha visto en la práctica, cuando se comparan estos boxeadores, evidentemente los boxeadores cubanos van a hacer una transición en cuanto a las características del físico, porque se ha dicho que generalmente los comentaristas deportivos, algunos especialistas, dicen que el boxeador profesional se ve más fuerte, mucho más fuerte, con mucha masa muscular, con más desarrollo a nivel del tórax. Eso se ha dicho, ¿no?, en la teoría, pero en la práctica no hay datos reales. Y nosotros hicimos una comparación tomando datos de la literatura científica, de los pocos datos que hay en boxeadores profesionales y datos de boxeadores cubanos fundamentalmente, ¿no?, que son boxeadores que han tenido grandes resultados a nivel olímpico y mundial. Y bueno, y se aprecia, por ejemplo, esto es una comparación en el tamaño de los perímetros entre boxeadores ligeros olímpicos y profesionales. Y de manera general, ustedes lo van a ver en todas las diapositivas, se ve que en los profesionales hay un mayor tamaño del perímetro del bíceps. También se aprecia un mayor tamaño del perímetro del muslo, pero esto sí, del muslo no es en todas las divisiones. El bíceps sí destaca mucho, eso lo van a ver que se repite en todas las diapositivas. Y en la pantorrilla, bueno, se aprecia también diferencias significativas. Se aprecian, pero no son tan evidentes como sí ocurre en el tamaño del bíceps. Y ustedes lo verán a continuación en lo que sucede, por ejemplo, en esta categoría, perímetros de boxeadores welter y super welter, comparando olímpicos y profesionales, se ve que hay una menor estatura en boxeadores profesionales en estas categorías, pero persiste el mayor perímetro del bíceps cuando comparamos sobre todo con boxeadores cubanos. Evidentemente, ya lo decía al principio, son boxeadores también que vienen de diferentes escuelas, que tienen una constitución física diferente, y si nosotros en la actualidad hacemos un estudio seguro entre boxeadores cubanos, europeos, quizás podamos encontrar esta misma tendencia que aparece aquí, que nosotros hemos encontrado entre profesionales y boxeadores olímpicos cubanos, que son más ectomórficos, tienen otras características. Bueno, y aquí lo vemos, este tamaño en boxeadores medianos, como también persiste la diferencia en el perímetro del bíceps. Hay mayor tendencia al desarrollo, ¿no?, a aumento, a tener más masa muscular en esa zona del cuerpo. Y también aquí lo ven en el antebrazo. En la comparación que hacemos entre boxeadores completos, ¿no?, super completos de estas categorías, también vemos esa diferencia que ha sido tomada la literatura a nivel internacional. Mayor tamaño en el perímetro del bíceps con respecto a los boxeadores olímpicos cubanos, que tienen otra estructura física. Bueno, y a modo de conclusión, ya para terminar esta ponencia, el objetivo de ella fue divulgar información desde el punto de vista histórico, poco conocida, que aunque posee un gran valor para el desarrollo de la labor de la antropometría aplicada a nivel internacional. Basta decir que
que muchas de las publicaciones que se hicieron en la década del 70, en la década del 80 hasta los 90, de boxeadores a nivel internacional fueron hechas por el profesor Carlos Rodríguez y fueron divulgadas a través del Boletín Científico Técnico del INDEL, a través de la Revista Cubana de Medicina del Deporte, que en aquel momento no tenían ese impacto, no existía la red informática mundial y casi nadie tenía acceso a esta literatura. De hecho, cuando Chavena y colaboradores realizan esta revisión sistemática en el año 2016, no aparecía ningún estudio cubano. No aparecía ningún estudio cubano. Sin embargo, nosotros hemos visto aquí que realmente hay una literatura importante en Cuba que hay que tener en cuenta, porque esa literatura, aunque internacionalmente no ha tenido ese impacto, sí varias generaciones de investigadores a nivel internacional se han privado de tener esta información y que realmente hoy en la actualidad se ha demostrado que tiene un gran valor para el control médico del entrenamiento deportivo y para la selección en este tipo de deporte. Muchas gracias. Doctor, ya que mencionaron, vamos a ver cómo está el estado del arte, ¿no?, que nos presentó William sobre los estudios cineantropométricos en boxeo. Y eso que ustedes dicen es verdad que, o sea, las publicaciones de aquella época que no existían las redes, influyó en que no se conociera el estado del arte de la cineantropometría a nivel mundial. Hubo que trabajar casi a nivel bilateral, o sea, el profesor señalaba el libro de Bob Malina, y Malina sí tuvo acceso a la información por el trabajo entre los laboratorios, igual que con Lindsay y con Bill Ross, crearon el ISAC. Hay una cosa importante que tú señalas, William. Lo que sí es ciencia constituida es que la estructura física del boxeador depende del estilo de paciente de combate. O sea, en una misma división son estructuras físicas diferentes. Si es un boxeador que tiene un estilo preferente de combate a la larga distancia, o es un boxeador que usa más en mayor volumen en la media o en la corta. Y eso tiene influencia en el boxeo amateur y en el boxeo profesional. Paradójicamente, el boxeo amateur es más técnico que el boxeo profesional, porque el estilo preferente de combate a larga distancia, que es la característica del boxeador cubano, la mayoría de los campeones olímpicos y mundiales que hemos tenido, excepto Douglas, que era boxeador de corta distancia, Douglas Rodríguez, algún otro, por la mayoría son boxeadores de estilo preferente de combate a larga distancia. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes muchas más probabilidades de ganar el combate si el mayor volumen de las acciones se realizan en tu estilo de combate. Por tanto, el estilo preferente de combate a larga distancia tiene más recursos técnico-tácticos, por tanto es más técnico. Lo que pasa es que el boxeo profesional requiere del espectáculo, tiene que vender, y el espectáculo se da en la media y corta distancia. El combate más cruento, que es el cuerpo a cuerpo, la frecuencia de golpeo es lo que más se entrena, porque tienes que dar más golpes en menos lapso de tiempo, pero es lo que predomina en el boxeo profesional. Y eso es una transición que tenemos que hacer. O sea, tenemos que vencer, porque es el físico que determina. Tú hablabas de la raza, o sea, la raza de origen africano, vamos a explicar así, negroide, porque es que ni la raza existe, porque hay mucha mezcla étnica. Hay blancos ojos azules que tienen características raciales negras, y hay negros, si lo vamos a ver por la pigmentación de la piel, que tienen características de blanco. Ha habido mucha mezcla étnica, y por eso la Sociedad de Antropología ya la raza no le da la prevalencia al estudio de la raza. Ahora, el boxeador cubano va a seguir siendo un boxeador de estilo preferente de larga distancia y tiene que imponerse en el boxeo profesional. Entonces hay que predominar con la técnica. Claro, eso influye en el arbitraje. El arbitraje profesional no es igual que el arbitraje amateur. El arbitraje profesional se va más por el combate
de espectáculo, ¿no? De la corta distancia. Pero hay que prevalecer, porque tú no puedes un boxeador cubano estilo preferente a larga distancia, que su estructura física tiene el centro de la medalla más largo, la longitud de los brazos más largos, ponerlo a boxear en la corta distancia porque va a perder. Entonces, eso es interesante. O sea, el tema que tú has tratado es interesantísimo. Cómo nosotros vamos a introducirnos, generalizar, extendernos en el boxeo profesional de acuerdo a nuestra estructura física, de acuerdo a nuestro patrón genético. Muchísimas gracias por toda la aclaración. No es menos cierto que nosotros ahora estamos transitando hacia el boxeo profesional en los próximos tiempos. Se ve venir realmente por los cuestionamientos que ha tenido el boxeo a nivel olímpico, y realmente es como dice el doctor, tenemos que adaptarnos, buscar la transición y de alguna manera hacer que nuestro estilo prevalezca, pero bueno, tenemos que ver en qué medida eso se va dando, porque el boxeo profesional tiene que dar espectáculo, y el espectáculo, como él dice, es en la media y en la corta distancia. Así que tenemos que realmente le damos las gracias y bueno, me agrada mucho su presencia aquí. No sabía que iba a estar presente por acá por el Congreso, y miren, aquí lo tenemos y lo teníamos presente de todas maneras. Okay. Sí, te traje con el pensamiento. También hay que tener en cuenta que es muy necesario buscar que los entrenadores, y era algo que ya desde la conferencia del profesor se hablaba de esto, que los entrenadores interactúen, es decir, nosotros los científicos interactuar con los entrenadores y poner en sus manos todos estos conocimientos, ¿no? Para hacer posible verdaderamente la aplicación de toda esta teoría a la práctica, y que verdaderamente pues se lleguen a realizar todas estas posibilidades de integración y que esto se revierta en el rendimiento deportivo.